Buenos días, les habla el profesor Ulises Ursúa. En esta clase revisaremos algunos aspectos generales de las reacciones de oxidorreducción. También revisaremos los estados de oxidación de algunas moléculas, algunos compuestos, y finalmente estudiaremos el funcionamiento de la pila galvánica o voltaica. Los fenómenos de óxido-reducción o redox son importantes en procesos biológicos como los que se mencionan aquí. Catabolismo y anabolismo celular, el proceso de respiración, la fotosíntesis, son todos procesos en los cuales ocurren reacciones redox. También en procesos no biológicos como, por ejemplo, la corrosión de metales, la combustión de algunas sustancias, la generación de electricidad a través de baterías o pilas y algunas situaciones o sustancias que se usan en la vida cotidiana, como un proceso de desinfección, por ejemplo, o un ensayo de medición de alcohol en el aliento, como el alcotest. Aquí les muestro un esquema general de una reacción de óxido-reducción, ¿ya? En esta, el reactante A le entrega un electrón al reactante B, ¿ya? Y por lo tanto A se oxida, ¿ya? Para darnos uno de los productos que sería el producto A oxidado y que tiene una carga positiva porque perdió un electrón. Recuerden que los electrones tienen cargas negativas, ¿ya? Y a su vez, el reactante B recibió un electrón por parte de A y por lo tanto se reduce, ¿ya? Se reduce para darnos el producto B reducido que tendría una carga negativa porque tiene un electrón adicional que inicialmente no tenía, ¿ya? Podemos hacer una serie de comparaciones entre las reacciones de óxido-reducción. La primera de ellas es la más básica y general, que es definir la oxidación como un proceso, un fenómeno de pérdida de electrones, en tanto la reducción consiste en la ganancia de electrones, ¿ya? Encontramos generalmente en las reacciones de catabolismo celular eh, eh, reacciones de oxidación, fundamentalmente, en tanto que hay reacciones de reducción en todo lo que es el anabolismo celular, ¿ya? Además, la oxidación implica ganancia de átomos de oxígeno, en tanto que la reducción implica pérdida o remoción de átomos de oxígeno en una molécula. De igual forma, la oxidación implica la pérdida o remoción de átomos de hidrógeno y la reducción implica adición de átomos de hidrógeno en una molécula. Estos dos fenómenos de adición o remoción de oxígeno e hidrógeno son particularmente importantes para las reacciones redox en la química orgánica. A modo de ejemplo, aquí vemos la reacción entre magnesio sólido y ácido clorhídrico para dar como productos cloruro de magnesio y gas hidrógeno, ¿ya? Lo que estamos ilustrando aquí en estos numeritos que están arriba de los reactantes y productos es algo que se llama los estados de oxidación de cada uno de los miembros de esta reacción química. Entonces graficamos la oxidación en color azul, en la cual el magnesio pasa de estado de oxidación 0 a estado de oxidación más 2 en el cloruro de magnesio, ¿ya? En tanto, el hidrógeno del ácido clorhídrico pasa de un estado de oxidación más 1 a un estado de oxidación 0 en el hidrógeno. Por lo tanto, se reduce, ¿ya? Cada uno de estos procesos de oxidación y reducción los podemos escribir en forma separada y esto es lo que se conoce como semirreacciones de oxidación y de reducción, ¿ya? Entonces, en este caso, la oxidación implica una pérdida de electrones
y un aumento en el número de oxidación entonces del magnesio, que va de 0 a más 2, con pérdida de 2 electrones. En tanto, la reducción, que es la ganancia de electrones, implica entonces una disminución del número de oxidación en el hidrógeno, ¿ya?, del ácido clorhídrico, que estaría en estado de oxidación más 1, y que al ganar 2 electrones se reduce a hidrógeno gaseoso, que tendría un estado de oxidación de 0. Es por lo tanto fundamental comprender o deducir cuál es el número de oxidación de las especies que están participando en esta transferencia de electrones en una reacción redox. Definimos entonces el número de oxidación como un número que puede ser entero o fraccional y que representa la cantidad de electrones que un átomo entrega o comparte cuando forma un enlace con otro átomo distinto a él dentro de un cierto compuesto. La forma más fácil de entender esta transferencia electrónica es la formación de un enlace iónico. En este caso les estoy mostrando la formación del enlace entre sodio y cloro, ¿ya? De acuerdo a las diferencias de electronegatividad entre ambos elementos, sabemos que el sodio va a entregar completamente un electrón al cloro. Entonces, de esta forma voy a tener como resultado de este enlace iónico la formación del cloruro de sodio, donde el cloro tiene una carga de -1 porque recibió un electrón del sodio, que a su vez tiene una carga positiva +1, dado que perdió el electrón. Entonces, en este caso, al tratarse de un compuesto iónico, los números de oxidación de ambos átomos que lo constituyen son simplemente las cargas de los iones, las cargas netas de los iones. Para el caso de un enlace covalente polar, también debemos considerar la diferencia de electronegatividad entre los átomos que constituyen dicho enlace. Aquí les muestro la molécula de agua. Como ustedes saben, la molécula de agua tiene una polaridad, es decir, tiene una región que es negativa y otra región que es positiva. Esto está dado por las diferencias de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿ya? De tal forma que podemos pensar que el oxígeno aquí está arrastrando o atrayendo a los dos electrones que comparte con cada uno de los hidrógenos, de tal forma que decimos que el oxígeno tendría un estado de oxidación de -2 y cada uno de los hidrógenos un estado de oxidación de +1, ¿ya? Esta es una asignación simplemente hipotética, ya que sabemos que la molécula de agua no tiene carga formal, sino solamente densidades de carga negativa y positiva. En el caso de elementos que están libres y que no están combinados, como estos gases diatómicos, hidrógeno, cloro, nitrógeno, oxígeno, y para, en este caso, carbono, la estructura del grafito y el fósforo, consideramos que el número de oxidación es 0, dado que al haber igual identidad, digamos, de átomos en los enlaces, no hay diferencia de electronegatividad entre ellos. Continuando con las reglas de asignación de los estados de oxidación, vamos a tener que en compuestos heteroatómicos, el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación +1, ¿ya? Tal como se ve en toda esta serie de compuestos, ¿ya? La única excepción son los hidruros en los cuales el hidrógeno tiene un estado de oxidación -1. De igual forma, el oxígeno siempre lo vamos a encontrar con estado de oxidación -2, a excepción de compuestos en los cuales se encuentra
con estado -1, que son los peróxidos. Esta es una generalización a continuación. Ya podemos deducir entonces que en un compuesto heteroatómico, que es eléctricamente neutro, la suma de los números de oxidación de los elementos que lo constituyen siempre debe ser igual a 0. De igual forma, los halógenos en los halogenuros tienen estado de oxidación -1. Aquí les muestro un bromuro de sodio, fluoruro de sodio, cloruro de sodio, que ya lo habíamos visto. Y en otros compuestos que son oxácidos y sus sales ternarias, los halógenos, todos los halógenos menos el flúor, pueden tener estados de oxidación que van entre el +1 al +7. Para el caso de los metales, los estados de oxidación son siempre positivos. Los alcalinos, los metales alcalinos son +1. Aquí mostramos al litio, sodio, potasio, cesio. En tanto, los alcalinos térreos son +2 en todos los casos. Berilio, magnesio, calcio y bario. También podemos hacer la siguiente generalización cuando tenemos iones poliatómicos, es decir, iones que están compuestos por más de un tipo de elemento, ¿ya? Entonces tenemos que la suma de los estados de oxidación de los elementos que componen dicho ion poliatómico debe darnos un resultado que es igual a la carga total de ese ion poliatómico. Aquí les muestro algunos ejemplos. En esta tabla les dejo algunos ejercicios muy simples, algunos de ellos con respuesta, y esto espero que lo podamos resolver o discutir en la sesión de seminario. Volviendo a usar la reacción que habíamos visto anteriormente, que es la reacción entre magnesio metálico y ácido clorhídrico, al escribir sus semireacciones observamos que el magnesio que se oxida provee los dos electrones para reducir a los protones, ¿ya? De esta forma entonces el magnesio 0 actúa como agente reductor. A su vez, los protones, al recibir estos dos electrones, podríamos pensar que inducen la oxidación del magnesio. Por lo tanto, los protones estarían actuando como oxidantes. En otras palabras, entonces, el agente reductor se oxida, en este caso de estado de 0 a +2, en tanto que el agente oxidante se reduce de +1 a 0. Continuamos aquí con un par de ejemplos más sobre reacciones redox. En este caso, el cobre metálico reacciona con ácido nítrico para dar nitrato de cobre, dióxido de nitrógeno y agua. En este caso, el cobre se está oxidando de 0 a +2, en tanto el nitrógeno del ácido nítrico se está reduciendo de +5 a 4. Por lo tanto, decimos que el cobre es el agente reductor y el nitrógeno o el ácido nítrico es el agente oxidante. En esta segunda reacción, que aparece un poco más complicada, también podemos hacer lo mismo. El fierro se está oxidando de estado +2 a +3, es decir, de ion ferroso a ion férrico, en tanto el cromo, en este compuesto que se llama dicromato de potasio, se está reduciendo de +6 a +3 en el tricloruro de cromo. Les dejo como tareas aquí que identifiquen cuál es el reductor y cuál es el oxidante. Continuamos revisando los estados de oxidación del carbono. Una de las gracias del carbono es que puede adoptar varios estados de oxidación que van desde el -4 en este compuesto que se llama metano hasta el +4
en esta molécula que es el dióxido de carbono. En estos 5 compuestos que vamos a analizar, fíjense que todos ellos están constituidos por un átomo de carbono central y que siempre el carbono debe tener 4 enlaces. En el caso del metano, los 4 hidrógenos que están enlazados al carbono central tienen un estado de oxidación de +1, por lo tanto, este carbono central debe ser necesariamente -4 para conservar la neutralidad eléctrica del compuesto. En este otro compuesto que se llama metanol, es un alcohol simple, hemos reemplazado uno de los hidrógenos del metano por un grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo, como está compuesto de oxígeno e hidrógeno, tiene un estado de oxidación de -1. ¿Ya? Entonces, si sumamos ese -1 contra los 3 más 1 de cada uno de los hidrógenos, tenemos que la resultante es +2 y por lo tanto este carbono central debe tener un estado de oxidación de -2. En el siguiente compuesto, que se llama formaldehído o metanal, fíjense ustedes que ha perdido 2 hidrógenos, ¿ya? Y se ha formado un doble enlace entre carbono y oxígeno. Este grupo orgánico se llama carbonilo, ¿ya? Y entonces los estados de oxidación de estos sustituyentes de este carbono en el formaldehído, para el caso del hidrógeno, siguen siendo +1, en tanto que para el oxígeno es -2. Si sumamos -2 contra +2, la resultante entonces es que ese carbono tiene un estado de oxidación de 0. Este otro compuesto, aquí abajo a la izquierda, se llama ácido fórmico. En el ácido fórmico en relación al formaldehído, el anterior, hemos reemplazado uno de los hidrógenos por un grupo hidroxilo. Por lo tanto, los estados de oxidación de los sustituyentes serían +1 otra vez en el hidrógeno, -1 en el hidroxilo y -2 en el oxígeno carbonilo, lo que necesariamente implica que el carbono central debe tener un estado de oxidación de +2, ¿ya? Siempre conservando la neutralidad eléctrica global del compuesto. Y finalmente, este es el caso del dióxido de carbono. Tenemos que cada uno de los 2 oxígenos tienen estado de oxidación -2, por lo tanto no queda otra opción de que el carbono central sea +4. Otra vez se mantiene la neutralidad eléctrica del compuesto. Recapitulando las definiciones de oxidación y reducción entregadas al principio de la clase, vemos entonces más claramente cómo la adición o remoción de oxígeno e hidrógeno están directamente vinculadas a los cambios del estado de oxidación del carbono. Entonces el metano, al recibir un átomo de oxígeno, se oxida a metanol, ¿ya? El metanol, al ser eliminado 2 átomos de hidrógeno, se oxida a formaldehído. El formaldehído, al adicionar un átomo de oxígeno, da lugar a la formación del ácido fórmico y finalmente la eliminación de 2 hidrógenos del ácido fórmico me lleva al estado más oxidado del carbono, que es la molécula de CO2. Les muestro aquí una aplicación directa del conocimiento de los estados de oxidación del carbono, explicando cómo funciona esta prueba de determinación de alcohol en el aire expirado, ¿ya? Cuyo nombre de fantasía es Alcotest, ¿ya? Recuerden que cuando uno consume una bebida alcohólica, el alcohol es absorbido en el intestino y pasa al torrente sanguíneo y se distribuye por todo el organismo. Parte entonces de este alcohol puede ser expirado a través del aliento, ¿ya? Y eso es lo que mide el Alcotest.
Entonces hay una relación directa entre la cantidad de alcohol expirado en el aliento con la cantidad de alcohol que está circulando en la sangre, ¿ya? Entonces el principio de este método es la oxidación de alcohol, que es esta molécula que está aquí arriba, hacia ácido acético, ¿ya? Esta oxidación del alcohol es mediante la reacción con dicromato de potasio, que es una sal de color naranja, ¿ya? Cuando hay reacción, entonces, ese dicromato de potasio se reduce a una sal de color verde, que es el sulfato de cromo 3, ¿ya? Entonces, esta es una reacción redox. Hay una oxidación del alcohol a ácido acético y una reducción de esta sal dicromato a la sal sulfato de cromo 3, ¿ya? Y esto se mide a través de un cambio de color entre estas dos sales. Por lo tanto, si yo tengo cantidades suficientes de alcohol en mi aliento, voy a ver como resultado del alcotest un color preeminentemente verde. Si yo este dispositivo lo soplo y no cambia de color, significa que no tengo alcohol en mi aliento, ¿ya? Hay una relación entonces directa entre la cantidad de alcohol expirado en el aliento con la cantidad de alcohol que circula en la sangre. Continuamos aquí con otra reacción redox que nos va a ayudar a comprender el funcionamiento de una pila galvánica voltaica. Esta es la reacción entre zinc metálico con sulfato de cobre para dar como producto sulfato de zinc más cobre metálico, ¿ya? Entonces, aquí hay vemos la oxidación de zinc 0 a zinc más 2 y la reducción de el catión cobre más 2 a cobre metálico, ¿ya? Entonces, dado que se oxida de 0 a más 2, tenemos que el zinc es el agente reductor, ¿ya? Y a su vez, ya que contiene cobre que se reduce de más 2 a 0, el sulfato de cobre entonces es el agente oxidante. Podemos también, de igual forma a un ejemplo anterior, podemos escribir las dos semireacciones, ¿ya? La semireacción de oxidación, en la cual el zinc metálico se oxida a catión zinc más 2 con pérdida de 2 electrones, y la semireacción de reducción, en la cual el catión cobre más 2 recibe o acepta 2 electrones que van a provenir de la oxidación del zinc, ¿cierto? Y se convierte en cobre metálico, cuyo estado de oxidación es 0. Ahora bien, alguien podría perfectamente cuestionar, digamos, nuestra reacción que planteamos en la página anterior, ¿cierto? Y preguntarnos por qué en realidad no ocurre la reacción inversa, es decir, la oxidación de cobre de 0 a más 2 y la reducción de zinc de más 2 a 0, ¿ya? De la misma forma podríamos, para simplificar el análisis de esta respuesta a esta pregunta, totalmente válida, digamos, podemos escribir las dos reacciones de reducción, ¿cierto? La reducción del cobre de más 2 a 0 y la reducción de zinc de más 2 a 0, ¿ya? Entonces, les adelanto desde ya, en las siguientes diapositivas vamos a explicar por qué en realidad esta reacción inversa no ocurre, ¿ya? Tampoco obviamente va a ocurrir la semireacción de reducción, ¿ya? Y no ocurren esencialmente por un parámetro que determina cuál es el flujo, es decir, qué especie entrega electrones a otra y cuál especie los recibe, ¿ya? Y este parámetro es el potencial de reducción, ¿ya? Entonces, definimos el potencial estándar de reducción como la tendencia de cualquier especie redox de
ganar electrones, ¿ya? Y este es un parámetro físico, físico-químico que está medido en volts, ¿ya? Y para el caso particular que estamos analizando, por ejemplo, tenemos que la reducción de cobre de más 2 a 0 tiene un potencial estándar de reducción de más 0.34 volts. En tanto, la reducción del catión zinc más 2 a zinc metálico tiene un potencial estándar de reducción de menos 0.76 volts, ¿ya? Por lo tanto, dejamos establecido desde ya que entre las dos semireacciones la que efectivamente va a ocurrir es aquella que tiene un potencial estándar de reducción de mayor valor positivo, ¿ya? Entonces, queda claro que si yo confronto estas dos reacciones, lo que va a ocurrir esencialmente es que la reducción del cobre va a ocurrir a expensas de la oxidación del zinc, ¿ya? Por eso entonces decimos que los electrones para reducir al cobre, de cobre más 2 a cobre 0, necesariamente tienen que provenir de la oxidación del zinc metálico a zinc más 2. Y esto implica, como ya habíamos dicho, que ambas reacciones, la de oxidación y la de reducción, están acopladas. Cuando escribimos entonces la reacción de reducción del zinc en sentido inverso, en realidad lo que estamos escribiendo es una oxidación, como ven, ¿ya? Y por lo tanto debemos cambiarle el signo al valor de reducción que veíamos en la página anterior, ¿ya? Y de esta forma entonces podemos acoplar efectivamente ambas reacciones. La mejor forma de esto es ver que los dos electrones producto de la oxidación del zinc son esos mismos dos electrones que va a recibir o aceptar el cobre más 2 para reducirse a cobre metálico, ¿ya? Y estas dos reacciones son, o semireacciones, son las que en realidad van a ocurrir en base a los valores de potenciales de reducción estándar. De tal forma que si sumamos ambas semireacciones, cancelamos los valores de los dos electrones en uno y otro lado de cada una de las reacciones y tenemos una reacción neta que describe la reducción de cobre más 2 a cobre 0 a expensas de la oxidación de zinc 0 a zinc más 2, y esto tendría un valor de 1.1 volts. En otras palabras, entonces, el potencial resultante de 1.1 volts describe la transferencia completa y espontánea de electrones desde el zinc metálico al catión cobre más 2. Recalco este término espontáneo, que es importante, como lo veremos en las siguientes diapositivas. Al contrario, entonces, la reacción inversa que habíamos planteado inicialmente, que es la reducción de zinc más 2 a 0 a expensas de la oxidación de cobre 0 a cobre más 2, decimos que no es espontánea, es decir, espontáneamente el cobre no puede reducir al catión zinc más 2 a zinc metálico. Ahora bien, ¿de dónde provienen los potenciales de reducción? Estos son determinados experimentalmente y generalmente uno los encuentra en los libros de texto en forma de tablas ordenadas desde aquel agente de mayor potencial de reducción hasta el agente de menor valor de potencial de reducción, ¿ya? Tenemos que el flúor es el que tiene el mayor valor positivo de potencial estándar de reducción, ¿ya? Y por lo tanto, el flúor es el agente que tiene el mayor poder oxidante, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es el que tiene la mayor tendencia a reducirse, de esa forma actúa oxidando a otra sustancia desde la cual va a recibir estos dos electrones para poder reducirse. Y a la inversa, el litio, que tiene el menor valor de potencial de reducción, es el que decimos que tiene el mayor poder reductor.
¿Por qué? Porque siempre, como no tiene tendencia a reducirse, lo que más probable vamos a encontrar haciendo el litio es que se oxide, ¿ya? Y entonces los electrones producto de esta oxidación tienen que ir a reducir a otra sustancia, ¿ya? Entonces el flúor es el que tiene el mayor poder oxidante y el litio es el que tiene el mayor poder reductor. Ahora bien, esta tabla es una tabla resumen. En realidad, una tabla completa puede ocupar varias páginas de un libro, ¿ya? Pero aquí estamos mostrándoles solamente algunas especies que podrían aparecer en reacciones típicas. Una cosa importante es que todas las potenciales estándar de reducción se determinan en condiciones estándares y comparadas con la reacción de referencia, que es la reacción de reducción de hidrógeno positivo, de protones, para dar hidrógeno gaseoso, ¿ya? Y a ese se le asigna un valor de potencial de 0, ¿ya? Todos los potenciales están medidos en condiciones estándares, que son 25 grados centígrados, una atmósfera y 1 molar en todas las especies que participan, ¿ya? De tal forma entonces que si ubicamos a los miembros de la reacción que estuvimos analizando anteriormente, siempre vamos a tener que el cobre se va a reducir porque tiene un mayor valor de potencial de reducción y que el zinc debe tener la tendencia a hacer la reacción inversa, es decir, oxidarse, ¿ya? Entonces, para cualquier par de reacciones que nosotros busquemos, por ejemplo, en esta tabla, si analizamos o queremos acoplar una reacción entre plomo y magnesio, por ejemplo, siempre el magnesio se va a oxidar y le va a entregar los electrones al plomo para que se reduzca de plomo más 2 a plomo 0, ¿ya? Y esto está indicado, como les decía, para cualquier par redox que yo elija en esta tabla. Pasamos ahora al segundo tópico de esta clase. Definimos una celda electroquímica como un dispositivo en el cual ocurre una reacción redox, ¿ya? La diferencia con lo que hemos visto anteriormente es que esta reacción redox lleva a cabo, ocurre en dos compartimentos separados que se llaman semiceldas, ¿ya? Entonces tengo una semicelda en la cual va a ocurrir la reacción de oxidación y otra semicelda en la cual va a ocurrir la reacción de reducción. Y ambas reacciones están acopladas a través de un flujo de electrones que ocurre a través de un cable que conduce la electricidad, ¿ya? Entonces esto es esencialmente la generación de electricidad, ¿ya? De una corriente eléctrica, un flujo de electrones, de una reacción de oxidación en una semicelda a una reacción de oxidación en la otra semicelda. Vamos a estudiar dos tipos de celdas electroquímicas. Una de ellas es la celda voltaica o galvánica, en la cual ocurre una reacción redox que es espontánea y que por lo tanto incide en la generación de una corriente eléctrica. Y el otro tipo de celda que examinaremos muy brevemente es una celda electrolítica, en la cual la reacción redox no es espontánea, sino que requiere la adición de energía eléctrica para que esa reacción ocurra. Este esquema representa una celda voltaica o celda galvánica, también conocida como pila de Daniel. Está compuesta de dos compartimentos conectados a través de un puente salino. En el compartimento de la izquierda tenemos una solución de sulfato de zinc en la cual está inmerso un electrodo de zinc que está conectado a través de un cable conductor de electricidad a el compartimento del lado derecho, en el cual tenemos un electrodo de cobre inmerso a su vez en una solución de sulfato de cobre, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir
es algo que ustedes ya podrían ir deduciendo en base a lo que vimos en las diapositivas anteriores. Lo que va a ocurrir es que en el compartimento del lado izquierdo se va a ir oxidando el zinc metálico, ¿ya? Para aumentar la concentración de zinc más 2 de la solución, ¿ya? Y los dos electrones producto de esta oxidación del zinc son los que viajarían por el cable para llegar al electrodo de cobre, donde reaccionarían o reaccionan con el cobre más 2 y lo reducen a cobre metálico. Por eso, entonces, en el mediano plazo, si uno observara este dispositivo, su funcionamiento durante un par de horas, vería que en la medida que avanza el tiempo, el electrodo de zinc se va a ir desgastando, se va a ir consumiendo, en tanto que el electrodo de cobre va a ir aumentando en tamaño. Estos dos compartimentos están conectados por un puente salino, compuesto de una solución de cloruro de potasio, ¿ya? ¿Cuál es la función de este puente salino? Es contrarrestar los cambios en la neutralidad eléctrica producida, en este caso en el lado izquierdo, por un aumento de las cargas positivas, porque aumentó la cantidad de catión zinc 2, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el anión cloruro va a migrar hacia el lado izquierdo, hacia el ánodo de zinc, para contrarrestar este aumento de cargas positivas. Y a su vez, ¿qué está pasando en la semicelda de reducción? Al convertirse el cobre más 2 en cobre metálico, se me produce también un desequilibrio en las cargas y se reduce la cantidad de carga positiva, ¿ya? Para compensar entonces esa reducción de la carga positiva, el catión potasio va a migrar, va a ser atraído hacia el cátodo de cobre, ¿ya? Y va a compensar esa disminución de catión cobre. Entonces, lo que hace el puente salino es mantener la neutralidad eléctrica en ambos compartimentos y a su vez proporciona un método, una forma de continuidad eléctrica, mantiene este circuito funcionando en forma ininterrumpida, ¿ya? El límite del funcionamiento entonces estaría dado ¿por qué? Simplemente estaría dado por el agotamiento de la cantidad de cationes zinc que puedan ser generados a partir del electrodo de zinc metálico. Este es el resumen del acoplamiento de ambas semirreacciones, que es algo que ya habíamos visto, y lo que está aquí abajo resaltado en amarillo es la forma de representar esta celda voltaica. Por una parte tengo en el lado izquierdo siempre escribo la reacción de oxidación, que en este caso oxidación de zinc metálico a zinc más 2. Las rayas verticales del centro ilustran la existencia del puente salino y en el lado derecho entonces ilustro o resumo lo que está ocurriendo en el compartimento derecho, que es donde ocurre la reducción entonces de cobre más 2 a cobre metálico. Tenemos luego entonces que en una celda galvánica se va a producir un potencial eléctrico cuando ocurre una reacción espontánea. Para relacionar esa espontaneidad en términos de voltaje con espontaneidad en términos de energía libre de Gibbs, tenemos la siguiente fórmula. La energía libre de Gibbs estándar de la celda es igual al número de electrones transferido a una reacción redox por la constante de Faraday y por el potencial de la celda. Entonces, dado que siempre en una celda que ocurre una reacción espontánea, el potencial va a ser positivo, eso nos da que a través de esta ecuación la energía libre de Gibbs va a ser negativa. Y eso significa que la reacción es espontánea. Y de igual forma, entonces, esto puede ser expresado con la siguiente notación. Tenemos que, entonces, en la celda, la reducción ocurre en el cátodo y la oxidación en el ánodo. El potencial de la celda, entonces, va a ser la diferencia entre el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Para el caso de la celda de Daniel, entonces,
potencial del cátodo menos el potencial del ánodo nos va a dar más 34 menos 0,76, lo cual nos da el valor que ya habíamos calculado. Hasta aquí nos hemos referido a potenciales de reducción en condiciones estándar. Sin embargo, en la práctica, una reacción redox o cualquier reacción química pocas veces se encuentra en dicha condición estándar. Debemos, por lo tanto, ser capaces de calcular un potencial en condiciones no estándar. Para ello recordamos esta ecuación de la segunda ley de la termodinámica que nos define el delta G en condiciones no estándares, y es importante recordar el significado de la constante Q. La constante Q es una relación entre concentraciones de productos partido por concentraciones de reactantes. Sobre esta expresión reemplazamos los dos términos que contienen delta G por menos n por la constante de Faraday por el potencial de reducción, de acuerdo a la ecuación mostrada en la página anterior. Luego dividimos por menos f por la constante de Faraday y llegamos a esta expresión que nos relaciona el potencial de reducción en condiciones no estándares con el potencial de reducción en condiciones estándares y lo corrige restándole el factor, el producto entre la constante de los gases por la temperatura partido por el número de moles involucrados, moles de electrones involucrados en la reacción redox por la constante de Faraday, y todo eso multiplicado por el logaritmo natural de Q, que es la razón entre las concentraciones de productos y reactantes. Luego, al reemplazar los valores de las ambas constantes R y F, llegamos a esta ecuación que es la ecuación de Nernst, que tiene dos versiones, una con logaritmo natural de Q y otra con logaritmo en base 10. Entonces, esta es la ecuación que nos permite determinar potenciales de reducción en condiciones no estándar. Finalmente, pasamos a revisar algunos aspectos de importancia biológica de las reacciones redox, ¿ya? Aquí les estoy mostrando la reacción de oxidación de isocitrato a oxalsuccinato. Esta es una reacción que es parte de una vía metabólica que se llama ciclo de Krebs, ¿ya? Esto lo van a ver con mucho mayor detalle en su curso de bioquímica más adelante, ¿ya? Pero es importante que desde ya lo vayan conociendo. Entonces, la oxidación de isocitrato en oxalsuccinato está mediada o catalizada por una enzima que es la isocitrato deshidrogenasa, ¿ya? Y a su vez lo que ocurre es la reducción de este cofactor que es el NAD, ¿ya? De NAD oxidado a NAD reducido, NADH sería el reducido, ¿ya? Y que está acoplada entonces a la oxidación de este reactante en este producto, ¿ya? Esto, como les digo, ocurre en la parte del ciclo de Krebs, que es una reacción, una vía metabólica que está dentro de la mitocondria, ¿ya? Y que tiene que ver con la obtención de energía en todas las células eucariontes, ¿ya? Este proceso mitocondrial es continuado por algo que se denomina la cadena de transporte de electrones, ¿ya? La mitocondria tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. En la membrana interna hay una serie de estructuras que se denominan crestas mitocondriales, ¿ya? Y en esas porciones membranosas, digamos, hay una serie de proteínas intrínsecas de membrana, ¿ya? Que son las encargadas de realizar un proceso que se denomina transporte de electrones, ¿ya? Donde esos electrones son ingresados en forma de la molécula el cofactor que hablábamos en la diapositiva anterior, que sería el NAD reducido, ¿ya? Hay otro también que se llama FAD reducido, ¿ya? Entonces, estos dadores de electrones provienen de reacciones que ocurren dentro de la matriz mitocondrial, ¿ya?
y entregan entonces estos electrones a estos complejos que transportan esos electrones hasta un aceptor electrónico final, que sería el oxígeno, ¿ya? Y lo importante de todo este proceso es que se genera una gradiente de protones, que es la que en último término permite obtener la energía para que otra proteína que también está en la membrana mitocondrial interna, que es la ATP sintasa, permita sintetizar ATP, ¿ya? Que es la molécula energética que va a ocupar la célula, ¿ya? En esta diapositiva se muestra esencialmente lo mismo que lo anterior. Y aquí estamos mostrando entonces cómo estos electrones van desde el NAD reducido y pasan por esta serie de complejos, ¿ya? Hasta llegar finalmente al oxígeno, que acepta estos electrones y se transforma en agua, ¿ya? Entonces fíjense, la cadena transportadora de electrones no es otra cosa sino que una serie de reacciones redox acopladas, en las cuales hay entrega de electrones de unas especies a otras, ¿ya? Y ese orden del flujo de electrones está determinado por los potenciales estándar de reducción de cada uno de estos complejos que intervienen en la cadena respiratoria, ¿ya? Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, me despido hasta la clase siguiente. Si tienen alguna duda, pueden hacérmela llegar a través de Ucursos, por el foro o por email. Continuamos en la próxima clase. Gracias.